Hermano, quiero que meditemos acerca del fuego por unos segundos. El fuego es algo fascinante, ¿no? El fuego es intimidante y muchas veces aterrador. Desde pequeño se nos enseñó e instruyó que nosotros no debemos jugar con fuego porque si jugamos con fuego no podemos quemar, pero no sé si se han hecho esta pregunta alguna vez. ¿Por qué es que el fuego quema? Para que el fuego queme, el fuego necesita tres elementos: el calor, el oxígeno y el combustible. El calor y el oxígeno se encuentran en todos los lugares donde nosotros vamos, pero el combustible no. El fuego no puede subsistir a menos que haya un combustible que lo alimente. Y lo más interesante del fuego es que el fuego quema aquello que lo alimenta. Y es cuando el fuego consume lo que lo nutre, cuando el fuego entonces cesa o deja de existir. El fuego no existe por sí mismo, sino que su duración, su existencia depende y es derivada de la cantidad de combustible que esté disponible en ese tiempo. El fuego es algo sumamente fascinante. Hace muchos años atrás, en un desierto de la tierra de Madián, había un hombre llamado Moisés que estaba apacentando el rebaño de su suegro Jetro. Era una noche solitaria, tranquila, silenciosa y bastante ordinaria. Y en el vasto silencio típico de ese tipo de zona desértica, él escucha el sonido del fuego. Y no sé si han estado familiarizados o expuestos al sonido perspicaz del fuego. Es un sonido extraño, ¿no? Y él, guiado por la curiosidad, decide perseguir la fuente del fuego, de dónde viene este fuego. Entonces él comienza a acercarse y se percata que a lo lejos hay una zarza ardiente. Él se percata que hay un arbusto prendido en fuego. Y la palabra nos dice en Éxodo 3 que este fuego, que esta llama ardiente, era la misma presencia de Dios. Moisés estaba experimentando lo que se conoce como una teofanía. Teo, Dios, fanía, aparición. Moisés estaba experimentando, presenciando la aparición misma de Dios en el fuego. Pero algo raro, extraordinario, sobrenatural, sucedió al frente de sus ojos. Mientras él se percataba y él miraba este arbusto prendido en fuego, esta zarza ardiente, él comenzó a percatarse que la zarza o el arbusto no era consumado por el fuego. Y él catalogó esta experiencia sobrenatural como algo maravilloso, porque él se dio cuenta que la zarza no estaba alimentando el fuego, sino que el fuego se estaba alimentando por sí mismo. Que el fuego era autoexistente, que el fuego era autosuficiente, que el fuego era completamente y totalmente independiente de la zarza. Y a través de esta ilustración, Dios da a conocer la perfección que fundamenta su carácter, la perfección que fundamenta sus atributos y la perfección que fundamenta sus operaciones. Estoy hablando del atributo de su aceidad.
Y hoy en esta noche estaremos hablando acerca de la aceidad de Dios. Y quizás nunca, y estoy 100% seguro que ustedes nunca han escuchado esta palabra, la aceidad de Dios. Así que permítanme definirla de manera más formal. ¿Qué es la aceidad de Dios? Esa palabra aceidad viene de la palabra en latín ace. La palabra a significa de y la palabra se, significa mismo. Cuando decimos que Dios es ace, estamos diciendo que Dios es de sí mismo, que Dios es autosuficiente, que Dios es autoexistente y que Dios es completamente y totalmente independiente de su creación. Y permítanme abrir un paréntesis aquí, hermanos, porque si usted entiende este atributo, ustedes entenderán todos sus atributos. Inclusive, el malentender este atributo es lo que produce la mayoría de los conflictos teológicos de hoy en día. Todas las confusiones teológicas estriban de un malentendimiento de este atributo. Así que este atributo es sumamente importante. Estamos hablando de la aceidad de Dios, de la autosuficiencia de Dios. A mí me encanta como la Confesión de Westminster, la Confesión 1689 de Londres, define la aceidad de Dios. Escuche bien, sumamente importante. Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Dios es suficiente en todo. Dios es suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, escuche bien, no teniendo necesidad de nada ni de nadie. Él no deriva su gloria de nada ni de nadie, sino que manifiesta su gloria sobre, en y por todos y todas ellas. Todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vista. Su conocimiento es infinito, su conocimiento es infalible, su conocimiento es independiente de toda criatura. De modo que para Él no hay ninguna cosa contingente ni tampoco ninguna cosa incierta. Él es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A Él son debidos todo culto, adoración, servicio, obediencia que Él exige de los ángeles, hombres y de toda criatura. En otras palabras, hermanos, Dios no deriva su existencia, ni su felicidad, ni su valor, ni su contentamiento, ni su conocimiento y sabiduría de nada, ni de nadie. Que Dios es totalmente independiente de cualquier tipo de causa antecedente a Él, porque no hay nada antecedente a Él. Cuando decimos que Dios es AC, estamos diciendo y estamos afirmando que Dios es el principio sin principio. Que Dios es el final sin final. Que Dios es la causa no causada. Que Dios es el creador no creado. Que Dios es la vida que da vida. Que Dios es la existencia que sustenta nuestra existencia. Y que Dios es la independencia en el cual todos nosotros dependemos. Él es AC. Dios es autosuficiente, Dios es autoconsistente y completamente independiente de su creación. Y por alguna razón, Moisés, que experimentó este atributo, que vio este atributo con sus propios ojos, escribió acerca de este atributo en el primer verso, en el primer capítulo y en el primer libro de la Biblia. Génesis 1:1 dice, en el principio
Dios creó los cielos y la tierra. Que en el principio ya Dios estaba. Y en esta frase vemos dos cosas sumamente importantes. Lo primero que vemos es su preexistencia. Que Dios existía antes de la creación, ¿no? Salmo 92 confirma esto. Él dice, el salmista dice, antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y naciera el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Ahora nunca se han preguntado qué estaba haciendo Dios antes de la creación. Dios estaba perfectamente en armonía con los miembros de la Trinidad porque Él es autosuficiente y autoexistente. Él no se sentía solo. Él tampoco necesitaba compañía. Él creó porque Él creó. Dios decidió crear porque Él decidió crear. No porque estaba solo, no porque estaba experimentando una crisis existencial, sino que Él creó porque Él creó. Porque Él es Dios. Pero Moisés continúa y dice que Él creó los cielos y la tierra. Lo que vemos es que Dios es el agente causal de la creación, ¿no? Eso significa que los cielos y la tierra no son eternos, que tienen un punto de partida. Una nota para los pseudo-ateos. Nada produce nada. Y la nada no puede producir nada porque la nada no existe. Pero Dios creó de la nada. Y si existe algo es porque de la nada Dios creó. Lo que significa que Dios es el agente causal de todas las cosas. Dios es AC. Dios es independiente. Dios es autosuficiente. Y Él es autoexistente. Y Él es la causa de todas las cosas que existen. Así que en Génesis 1 vemos la aceidad de Dios. Pero en la primera clase hablamos acerca de la regla de fe. Y dijimos que nosotros no podemos anclar nuestra doctrina basado en un pasaje de narrativa, sino que tenemos que interpretar la narrativa a la luz de un pasaje o de pasajes didácticos o pasajes de enseñanza. Y es por eso que quiero que vayan conmigo al libro de Hechos. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17 es uno de los capítulos de la Biblia con más significado trascendental. Pablo, el apóstol Pablo, se encuentra en Atenas, lo que se conoce como la Meca filosófica. Fue en Atenas donde las grandes mentes como Sócrates y Aristóteles y Platón desarrollaron sus trabajos literarios. Y aquí Pablo está debatiendo a los filósofos epicureanos. Y los filósofos están confrontando la fe de Pablo. Y mira lo que Pablo les dice acerca de Dios. Increíble. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que Él es Señor del cielo y de la tierra. Hechos 17, verso 24. Discúlpeme. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas de uno
Solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpándole hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, la inminencia de Dios. Porque en Él vivimos. Es en Él que nosotros nos movemos y es en Él que nosotros existimos. Lo primero que Pablo nos habla y les habla a los filósofos epicureanos acerca de la aceidad de Dios es que Dios es el creador de todo lo creado. Y suena simple, ¿no? Pero quizás cuando nosotros hablamos de Dios como creador, quizás no nos hemos detenido a pensar lo que eso significa. Cuando Pablo dice que Él creó los cielos y la tierra, el mundo y todo lo que hay en Él, ¿ustedes realmente han pensado las implicaciones de eso? El mundo, no solamente el mundo, pero todo lo que hay en Él. ¿A qué se está refiriendo? Todo. Reino animal, reino vegetal. Estamos hablando de el reino fungi, donde están los hongos, las levaduras, los mohos, el reino proctista que incluye las algas, también el reino moneras que incluye las bacterias. ¡Wow! Todo lo que en él hay, el reino animal, reino vegetal, fungi, proctista y moneras. Pero también está hablando acerca de lo inmaterial. No solamente lo material, pero también lo inmaterial. ¿A qué me refiero? Está hablando del tiempo. Si usted estudia la creación, en los primeros 2 capítulos de Génesis, vemos cómo Dios habla acerca del primer día y el segundo día y el tercer día. ¿Qué es eso? Tiempo. Antes de Dios no existía tiempo. El tiempo es lo que le da ritmo a la vida material. Pero no solo eso, estamos hablando también de las leyes de lógica. Es lo que le da sentido al reino material. No solamente el tiempo, leyes de lógica, estamos hablando de las leyes morales. Lo que le da sentido ético al reino material. Y también estamos hablando acerca de las leyes espirituales, lo que sustenta a nivel espiritual el reino material. Así que cuando Pablo dice que Dios fue quien hizo el mundo y todo lo que en él hay, estamos hablando de lo material y lo inmaterial, pero también hay algo que Pablo incluye en el verso 26. Él dice, de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo. No solamente las naciones del mundo, sino que también determinó sus tiempos. Y sus fronteras. De los lugares en donde sus criaturas viven. Así que no estamos hablando de lo material, no solamente de lo inmaterial, pero también estamos hablando del ámbito nacional, social, geopolítico. Dios está encargado también del desarrollo de las naciones, de sus fronteras y también de sus tiempos. Es Dios y fue Dios quien decidió el tiempo del Imperio Romano. Fue Dios quien determinó el reino persa. Fue Dios y es Dios quien determina lo que va a suceder con Rusia y con Ucrania y con los Estados Unidos y con su país. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Pero no solo eso, hermanos, porque aquí también vemos que no solamente Dios es el creador, pero como Él es el creador, Dios es el dueño de lo creado. Mira lo que Él dice en el verso 24, que Dios es el Señor. Que Él es el Señor del cielo. Hermanos. Ustedes están leyendo lo que Pablo está diciendo.
No solamente Dios es el creador, pero Dios es el Señor, que Dios es el dueño. Esta palabra Señor significa autoridad y dominio, que Dios, el creador, también es el dueño. No es como la religión deísta donde Dios crea y se desaparece. No. Dios es el creador, pero también es el Señor. Pero no solo eso, hermanos, porque Pablo dice que Dios es el creador, el Señor, pero también dice que Él es quien sustenta la existencia de lo creado. Mira lo que Él dice en el verso 28, porque en Él que vivimos, nos movemos y existimos. En Él. En Él. En Él. Que todo lo que existe deriva su existencia de Él. Pero Él no deriva su existencia de lo que existe. Porque fue Él quien creó lo que existe. Y como Él es el creador, Él es el dueño y también lo que sustenta la creación. Pero no solo eso, hermanos. Porque en este texto, Pablo comprueba y afirma la aceidad de Dios. No solamente en el decirnos que Él es el creador, dueño y sustentador, pero mira lo que Él dice en el verso 24 y 25. Dios no mora en templos hechos por manos de hombres. ¿Quiénes son los que moran en templos hechos por manos de hombres? Ídolos. Y Pablo está diciendo, ustedes epicurianos, ustedes romanos, que tienen muchos dioses y creen en muchos dioses, son politeístas. No, mi Dios, tu Dios, no existe en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos de hombres. ¿Cómo? Si necesitara algo. ¿Qué es eso? Independencia, autosuficiencia, autoexistencia. Ni usted ni yo le brindamos nada a Dios, porque Él no lo necesita. Él es AC. Él es el Dios independiente, autosuficiente y autoexistente. Pero hermanos, no solamente vemos eso en Génesis 1:1, en Hechos 17:24, pero la palabra está repleta de ejemplos de la aceidad de Dios. Veamos las manifestaciones de aceidad en la Biblia. Quiero que veamos cómo la Biblia afirma este atributo. Es algo increíble. Vemos la Biblia confirmando y afirmando la aceidad de Dios en la creación. No solamente en Génesis 1:1, en Hechos 17:24, pero en el libro de Job. Aquí Job no está hablando de Dios, sino que Dios mismo baja al nivel de Job y con su propia voz Él le habla a Job acerca de su aceidad. Mira lo que dice el capítulo 38, verso 2. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre y yo te preguntaré y tú me instruyes. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Si ustedes pensaban que Dios era la expresión divina de Barney, se equivocaron. Porque aquí Dios está confrontando a Job
Y le está diciendo, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú, criatura, cuando yo estaba formando a la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Tú que lo sabes todo, ¿por qué no me instruyes? ¿Quién puso sus medidas? Ya que tú sabes, sábelo todo. ¿O quién extendió sobre ella el cordel, sobre que se asientan sus basas? ¿Quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? ¿O quién encerró con puertas el mar? Man. ¿Quién creó los límites del mar? Mar, hasta aquí tú llegas. Cuando irrumpiendo se salió de su seno, cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales. Pueden leer el capítulo completo en sus hogares, pero aquí Dios está hablando de su aceidad. ¿Dónde estabas tú? Pablo en Romanos 11:36 dice, porque de Él hace de sí mismo, porque hace de sí mismo por Él y para Él. ¿Son qué? ¿Algunas cosas? Todas las cosas. De Él, hermanos. No de Él por ustedes, no. De Él, por Él y para Él. Todas las cosas. La aceidad en la creación. Dios no depende de nadie ni de nada para crear. ¿Dónde estabas tú? También vemos la aceidad en la providencia, que Dios no depende de nadie ni de nada para cumplir sus propósitos. Oh, hermanos, Isaías 46 del 9 al 10, Dios está diciendo, Dios mismo está diciendo, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. ¿Por qué no hay ninguno como yo? Porque yo declaro el fin desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho, yo me digo a mí mismo, mi propósito será establecido. Hermanos, escuchen. Y todo lo que yo quiero se realizará. Todo lo que yo quiero se realizará. Independencia, autosuficiencia, autoexistencia, aceidad en la providencia. Pero también vemos la aceidad en su sabiduría, que Dios no depende de nada ni de nadie para saber lo que Él sabe. Romanos 11:33, la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado algo a él primero para que se le tenga que recompensar? Hermanos, el conocimiento de Dios no está aferrado a las acciones de los hombres. Dios no aprende nada. La sabiduría de Dios no está en proceso como la nuestra. Dios no es sorprendido. Pero también vemos la aceidad en su carácter. ¿Te recuerdan cuando hablamos de la zarza ardiente? De esa misma zarza ardiente, la voz de Dios salió y él miró a Moisés y le dijo, miró antropomórfico,
Right? Y él le dijo a Moisés, Moisés, yo quiero que tú vayas a donde el faraón. Y quiero que le digas al faraón, la persona más poderosa de ese tiempo, humanamente hablando, y quiero que le digas al faraón que deje salir al pueblo de Israel. Pero antes que vayas allá, quiero que vayas a donde el pueblo de Israel y le digas que Dios ha escuchado tus llantos y tu clamor y Dios te va a salvar y te va a librar de la esclavitud. Moisés, entendiblemente hablando, le pregunta, ellos no saben quién yo soy. Y cuando yo vaya a donde ellos me van a preguntar por credenciales, ¿no? Ellos me van a preguntar, ¿y quién rayos, como decimos en Puerto Rico, quién rayos te envió? ¿Cuál es el nombre? Y Dios le responde, te daré mi nombre. Yo soy el que soy. Y si te preguntan, diles que yo soy, te envió. Moisés, yo soy quien me explico a mí mismo. Yo soy quien defino quién yo soy. Yo soy mi razón de existir. Y es por eso que cuando te pregunten, diles, yo soy, te envío. La aceidad en su carácter. Pero hermanos, también vemos la aceidad en la salvación. Mira lo que dice Éxodo 33:19. Más adelante, Moisés le pregunta a Dios y le pide a Dios que le enseñe su gloria. Y Dios le dice, si yo te enseño mi gloria, morirás. Así que te voy a esconder en una cueva, mi gloria va a pasar, solamente vas a ver mi espalda. ¿Dios tiene espalda? No, ese es lenguaje antropomórfico. Ok, good. Y cuando él tiene esa experiencia con Dios, pues él le pregunta, ¿y a quiénes te vas a llevar? ¿A quiénes van a pasar a la tierra prometida? Y él dijo, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y tendré compasión de quien yo quiera tener compasión. Pablo entonces toma ese perícope, esta experiencia que Moisés tuvo y lo aplica en su contexto en Romanos 9:14. Y mira lo que él dice en Romanos 9:14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque él le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, tendré compasión de quien yo quiera tener compasión, así que no depende del que corre o del que quiera, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia y Dios endurece a quien Dios quiera endurecer. ¿Por qué? Porque Dios hace. Porque Dios es independiente, Él es autosuficiente y Él no depende de usted ni tampoco depende de mí para tomar sus acciones. Y en la salvación ninguno de nosotros merecemos ser salvos. Ninguno. No hay nadie que sea justo. No hay nadie que sea bueno. Así que Dios tiene misericordia con quien Él quiera tener misericordia. Y no depende de nuestras acciones o de mi voluntad, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué? Porque Dios hace. Dios es independiente. Dios es autosuficiente. Pero hermanos, vemos la aceidad de Dios en la persona de Jesús en la redención. Jesús no dependió de nada ni de nadie para terminar con su vida. No, muchos pensaban que los romanos lo mataron.
o que los judíos lo mataron. Juan 10, 17 al 18, él dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia ¿qué? Voluntad. Tengo, oh my goodness, autoridad para qué? Para darla, y también tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y vemos esto reflejado en Lucas 23, 46, cuando Jesús está clavado en la cruz. Right? Y él está hablando con los dos ladrones, sí. Y uno está acusando a Jesús y el otro, por la gracia de Dios, la gracia soberana de Dios, se realiza que él es un pecador y le ruega a Jesús que tenga misericordia de él y que por favor lo perdone. Y Jesús le dice, hermano, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Y después de eso, él dice lo siguiente. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Nadie me la quita. Yo soy, basado en mi propia independencia y autoridad, quien la doy. Y cuando quiero, la tomo para atrás. ¿Por qué? Porque Dios es así. Dios es independiente de nosotros. Y no hay nada que nosotros podamos hacer que lo afecte a Él. ¿Por qué? Porque Él es así. Comencemos a aterrizar el avión. ¿Cuál es la importancia y la aplicación práctica de este atributo tan y tan inmenso? Oh, hermanos, las implicaciones son enormes. La aceidad de Dios nos hace humildes. Quizás nosotros hemos creído o quizás hemos sido criados en contextos donde se nos ha hecho creer que de alguna manera u otra Dios emocionalmente depende de nosotros. De que Dios nos necesita para hacer lo que Él quiere hacer. Y la verdad, hermanos, es que la aceidad de Dios nos hace humilde porque nosotros no le añadimos nada a Dios. Salmo 39:5 dice, tú has hecho mis días muy breves. Tú, Dios, mis días, nosotros humanos, muy breves. ¿Y mi qué? Mi existencia es como nada delante de ti. Así que cualquier aire de arrogancia debe morir ante la aceidad de Dios. Porque ninguno de nosotros añadimos nada a Él. Y aquí el salmista está diciendo que nuestra existencia es como nada delante de Él. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, aún cuando las cosas te van bien, aún cuando todo el mundo está aclamando tu nombre, aún cuando tengas riquezas y tengas bienestares y tengas los poderes que todo el mundo anhela, aún en ese momento eres nada para Dios. No estoy diciendo que nosotros no seamos significantes para Dios porque nosotros somos la corona de su gloria, ¿no? Pero estamos hablando acerca de la aceidad de Dios y delante de Dios no hay nada que le añada a nuestra existencia. El hombre es solamente un soplo. Verso 11 dice, ciertamente todo hombre es solo ¿qué? Un soplo. El libro de Eclesiastés habla de este concepto. Él dice que la vida es, que nuestra existencia es, se espuma. Pero no solamente a nivel individual. Isaías 40:17 dice que todas las naciones
ante Él son como nada. ¿Por qué? Porque como vimos en Hechos 17, fue Dios quien creó las naciones. Así que no hay nación tan poderosa que intimide a Dios. Menos que nada e insignificantes son consideradas por Él. Así que si nuestra vida a nivel individual y nuestra vida a nivel corporativa como nación son nada para Él, si somos algo es por su gracia. Primera de Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que si somos algo, es por la gracia de Dios. Hermanos, no solamente la aceidad de Dios nos hace humilde, pero la aceidad de Dios nos hace humillarnos. Nos hace humillarnos. ¿Por qué? Porque es Dios la causa primordial de todas las cosas. Santiago 4:13 dice, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allá un año, haremos negocio, tendremos ganancias. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Porque ustedes son un vapor. A mí me encanta cómo la Biblia interpreta la Biblia, ¿no? Cómo la Biblia no se contradice, sino que afirma lo que dice en otros pasajes. Hablamos de que la vida a nivel individual y a nivel nacional corporativa es vapor delante de Dios. Y aquí Santiago está diciendo que solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor así lo quiere. Viviremos. ¿Por qué? Porque es en Él en que nosotros vivimos, nos movemos y existimos. Mateo 26:39, aún Jesús en su humanidad modeló esta realidad. Adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Tu voluntad. Cuando los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, Señor, ¿nos puedes enseñar a orar? Jesús le dice, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. No la mía, la tuya. Así que hermanos, la aceidad de Dios nos hace humilde, también nos hace humillarnos ante su voluntad, pero también la aceidad de Dios nos hace confiar en Él. La aceidad de Dios nos hace confiar en Él porque Él es la seguridad de todas las cosas, ¿no? ¿Por qué Él es la seguridad de todas las cosas? Porque Él es el único que puede hacer lo que nadie puede hacer. Romanos 4:17 dice que Él es el que le da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Que Dios es quien está en control de nuestras vidas y Él conoce lo que estamos pasando y nosotros quizás estamos pasando por un tiempo difícil y se nos hace difícil creer que hay luz al final del camino. Pero es Dios quien puede llamar las cosas que no son como si fueran. Podemos confiar en Él, ¿no? Pero también podemos confiar en Él porque Él puede mitigar las tinieblas con su luz. Right? Que en medio de las tinieblas Él puede mitigarlas con su luz. Segunda de Corintios 4:6 dice que Dios dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. ¿Por qué? Porque yo soy luz. Dije al principio que Dios es el principio sin principio, el final sin final, la causa no causada, el creador no creado, la vida que da vida, la luz que penetra nuestras tinieblas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra así. Y Él dijo lo siguiente, hágase la luz. Y se hizo luz.
Podemos confiar en Él porque Él conoce lo que estamos pasando. Recuerda que su conocimiento no se basa en nuestras acciones, pero Él sabe, Él conoce. Él conoce lo que nosotros estamos pasando, Él conoce lo que estamos pensando, Él conoce lo que vamos a hacer. Él lo conoce todo. Y ahí en el secreto de tu cuarto, cuando estás llorando y estás sufriendo, Dios te dice en esta noche, yo conozco por lo que está pasando. Apocalipsis 2:2 le dice a su iglesia, yo conozco tus obras, yo conozco tu fatiga, yo conozco tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los he hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Yo conozco lo que estás pasando. Podemos confiar en Él. Pero también podemos confiar en Él porque Él nos ha prometido nunca desampararnos. Hebreos 13:5 dice, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, pero tampoco te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Así que, hermanos, la aceidad de Dios nos hace confiar en Él. Finalmente, la aceidad de Dios nos hace adorarle. La razón por la cual nosotros le adoramos a Él y no adoramos otros ídolos es por su aceidad. Permítanme comprobar esto. Apocalipsis 4:11 dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir doxa, de recibir gloria, de recibir honor, de recibir poder. ¿Por qué? Oh, hermanos, Juan dice la razón de nuestra adoración. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y que por tu voluntad ellas existen. Así que la aceidad de Dios, hermanos, nos hace humildes, nos hace humillarnos, nos hace confiar en Él, pero también nos hace adorarle. La aceidad de Dios, hermanos, tal como aquella zarza ardiente, impacta lo que toca, pero no es alimentada ni deriva su existencia de la misma. De acuerdo a la palabra, hermanos, nosotros no podemos darle nada a Dios que Él ya no posee o posea. Pero, hermanos, lo que nosotros poseemos proviene de su mano. Nosotros no podemos ofrecerle nada a Él que Él no tenga, pero aún lo que nosotros tenemos para ofrecerle proviene de su mano. Dios hace. Él es independiente, autosuficiente y autoexistente. Y es por eso que nosotros le servimos. Oremos.